Bueno, hola a todos. Hoy estamos con Íñigo Díaz de Cerio, gran leyenda de la Real Sociedad. Todos sabemos que tuvo una lesión muy chunga. Va a aparecer por aquí la foto. Pero yo hoy quiero hablar con la persona detrás de esa lesión, detrás de esta gran carrera, por cierto. La primera pregunta: ¿qué fue más duro para ti? ¿La lesión o el parar de jugar o parar o sea, lo que es el dolor de la lesión o el parar de jugar? Bueno, dolor no tuve, curiosamente, aunque parezca mentira, no me dolió. Yo creo que fue tan violento que se rompió el hueso por la mitad y ya está, entonces dolor no hubo. Hombre, lo que te da más rabia es pensar uno, a ver si ya se vuelve a jugar, porque entonces la pierna, como la habréis visto, y sobre todo pues los meses que es un año entero para volver a poder casi saltar a un campo y casi 2 años hasta que realmente vuelves a encontrarte. Joder, pues tengo que decir que las imágenes son muy fuertes, ¿eh? O sea, me extraña que ya me he acostumbrado. Joder. Ya me he acostumbrado a verlas. Al principio era sigue dando un poco de repelús, incluso un poco de asco ver la pierna partida por la mitad, pero me recuperé súper bien, pude volver a jugar a otro nivel, pero pude volver a jugar y nada, no tengo mal recuerdo de aquello. ¿Te quedó alguna espina clavada de tu carrera o crees que hiciste más o menos lo que querías o lo que...? Bueno, teniendo en cuenta que yo con 18 años jugaba en el Sporting de Herrera, entonces no pensaba que iba a ser futbolista, pues todo lo que me llegó para mí fue un regalo, ¿no? No, la única cosa, pero bueno, fue por motivos personales, que ya tenía 2 niñas pequeñas, es no haber jugado en el extranjero, ¿no? En esos momentos, antes de retirarme, tuve varias opciones para ir al extranjero y no haber tenido la experiencia de jugar fuera, pero bueno, pues la vida en ese momento era para quedarse aquí y ahí se acabó. Por saber, ¿tuviste alguna oferta, alguna opción de irte o...? Sí, o sea, fue justo los años, yo me retiro en el 2014, en el 2012 estoy en el Mirandés en segunda división, va un año normalito, 8 goles, está bien, nos salvamos, y como justo ese año estaba la selección española en boga y los jugadores españoles, porque se había ganado el Mundial, la Eurocopa y demás, entonces pues como que el jugador español estaba de moda y si tenías un poco de currículum no era como ahora, no te conocía nadie, entonces todo el mundo fichaba a jugadores españoles en mercados pues de todo tipo. Entonces tuve pues casi 15 o 20 países distintos para elegir, pero por el currículum, no porque me habían visto jugar. Y eso fue la espinita que me quedó, pero bueno, sí, ofertas sí había. Vale, en toda tu carrera seguro que siempre tienes algún entrenador que digas, ¡buah, este me enseñó mucho! ¿Con cuál te quedas? O sea, entiendo que has tenido muchos y muy buenos. Sí. Pero con uno así... Bueno, hay varios que son especiales, otros pues bueno, pues no congenias tanto, pero bueno, es verdad que tanto Gonzalo Arconada en la época del Sanse como Juan Malillo en los 10 meses, que además coincide que Juanma estaba el día que yo me lesiono, era entrenador, fue con los que quizá más mejorado a nivel individual, ¿no? Pero bueno, he tenido suerte y he tenido buenos entrenadores, pero esos dos serían. Vale, antes te pregunto a ver si alguna espinita clavada, pero ahora te quiero preguntar, ¿tienes alguna cicatriz emocional en un partido que, buah, es que si ganábamos esto pasaba no sé qué, o si tuve una ocasión alguna que digas, joder, que te siga doliendo y todo? Bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero la Real estuvo en segunda, 3 años. Yo viví, la verdad es que los 3 años que estuve en el primer equipo de la Real, uno fue el descenso, y en el último minuto en casa contra el Racing tuvo Sabio un penalti para empatar, que probablemente hubiésemos descendido igual, pero lo falló Sabio Bortolini, que era campeón de Champions, había jugado en el Madrid, un brasileño, era impresionante. Bueno, esa fue una, y la otra fue pues el año siguiente, jugamos en Vitoria, íbamos 2-1 ganando, metí el primer gol, di el pase al segundo a Deli Basic, me acuerdo, tuvimos un mano a mano, y en los 2 últimos minutos del descuento nos metieron 2 goles y ahí se fue. Es un partido que añadieron muchísimo y que se alargó. Sí, pero la liamos nosotros. La liamos porque nos metieron en el 91 y el 94, o sea, no pudimos ni agarrarnos a eso. El empate tampoco nos valía, entonces bueno, pues esas son las dos espinas, ¿no?, que quedan. Entiendo que tendrás muchas, pero imagínate que solo puedes poner una o que tienes que elegir una. ¿Qué foto pondrías en tu salón que represente tu carrera? No tiene por qué ser una jugando tú, sino algo que represente que me veo reflejado en ella, o no sé, algo... O sea, juego en la Real, en Atleti, pero quizá la que pondría sería el día que nos salvamos en Córdoba con el Mirandés. Para mí fue, mira qué cosas que puedo decir, he jugado Europa con el Atleti también, una Supercopa de España. He jugado, he participado, he jugado poquito, la verdad, pero bueno, he estado ahí, ¿no?, que se puede decir.
pero me quedaría con esa imagen porque fue un año en el que volví a recuperar la ilusión por el fútbol, en el sentido de que éramos una cuadrilla de amigos casi, conseguimos siendo bastante malos, porque lo hablo con ellos, yo que era parte de ese equipo, éramos malos, yo también, pues conseguimos, pues por esa piña y ese buen rollo, salvarnos y mantener la categoría en segunda división, y lo conseguimos en Córdoba. Joder. Sí. Vale, ¿hay algún momento de tu carrera que no ha salido tanto a la luz, o que nadie conoce, o que tal que te gustaría dar a conocer? Bueno, son las miserias, ¿no? La gente las cosas buenas ya las ha visto, cuando te va bien y metes goles todo el mundo lo sabe, pero bueno, estar en Córdoba, ir como un fichaje, una cesión un poco como una estrella, pero joder, pues como un delantero por el que apuesta el club del Córdoba, una cesión cuando me voy del Atleti, el jugador de referencia que quieran que fuese, un goleador, y allí ser suplente y no ir convocado en muchos partidos, probablemente fue uno de los momentos más duros, y también en una pretemporada del Atleti en el que no tenía ningún equipo en segunda división para ir, y aunque ya te he dicho que vengo del Sporting y para mí todo era un premio, pero en esos momentos, joder, dices, ostras, he tocado, estoy ya, me está echando el fútbol, ¿no? de este circuito. Entonces esos momentos son los que la gente igual no sabe, pero que nos quedamos todos con que te has ido al Atleti, has jugado en la Real, has jugado en Europa, has ganado mucho dinero, todas esas cosas que todo el mundo sabe, pero en el fondo pues esos momentos son duros. Vale, ¿recuerdas alguna conversación o algo así del día de tu lesión? ¿Con algún médico o alguna Todas. cosa así de...? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿De alguna así especial? Me acuerdo del trayecto que hay desde Anoeta hasta Quirón, que es donde en ese momento tenía la cuerda, ahí en Eguía, en la ambulancia. Como no me dolía, pues ya me di cuenta, ya asumí en 2 minutos lo que me había pasado y ya no me lamenté mucho más, y me acuerdo de las bromas con los chicos de la ambulancia y así, bueno. Joder, da mérito hacer bromas. No, pero no me dolía. Si me hubiese dolido, pues iría diciéndome que me pusiesen calmantes para calmarlo, pero como no me dolía, pues lo asumí muy rápido y dije, pues ya está, es que no puedes hacer nada más. Entonces, en vez de estar hundido, que estaba hundido en el fondo, o sea, tampoco soy ningún héroe ni nada, pero bueno, pues dentro de lo que cabe, pues intentar llevar lo mejor posible. Aunque la gente no sepa lo que hay detrás, aunque la gente, pues bueno, ya sabemos lo que la primera opinión que suele tener la gente, que muchas veces no es importante, ¿mentalmente te resultó difícil el, joder, qué van a decir de mí si me he ido al Atleti, me he ido al equipo rival, tal, aunque la gente no conoce lo que hay detrás o tal? Bueno, yo soy de Inchaurrón de Herrera, Alza, soy de la Real y siempre voy a ser de la Real. No hay por qué mentir eso. Pues me tocaron 3 años en la Real Sociedad difíciles, probablemente los 3 años más difíciles de la historia del club reciente, porque ahora todo parece maravilloso, pero hace 15 años estábamos bastante metidos abajo. Y bueno, pues yo, cuando uno toma la decisión, ya sabe lo que le viene por el otro lado. Entonces no juzgo a la gente, o sea, yo ya sabía lo que suponía, sabía que eso, en el pack de irme estaba el hecho de que me odiasen probablemente para toda la vida mucha gente, porque no lo entienden, pero igual yo, si fuese aficionado, también hubiese pensado lo mismo, ¿no? Luego no puedes ir explicando uno a una a toda la gente por qué tomas esa decisión. Yo no me quise ir en un momento a la Real Sociedad, y a pesar de que estamos en segunda, estaba dispuesto a quedarme, pero bueno, pasaron muchas cosas que tampoco se pueden contar porque son cosas del fútbol y han prescrito. Pero no fue solo un tema de dinero por lo que me fui, ¿no? Hubo otros motivos. El dinero, por supuesto, también es un activo importante, pero no fue solo eso. Entonces, bueno, te queda la cosa de poder haber explicado un poco más, pero esto en el mundo del fútbol, pues muchas veces no se puede. Desde que eras chaval, o desde que has dicho antes que juegas en el Sporting, ¿qué te hizo madurar más rápido? ¿O qué, en plan de, joder, ahora ya soy mucho más consciente de que tengo que hacer esto, tengo que prepararme bien para los partidos? ¿Qué, o sea, algún cambio de chip que notaste con...? Bueno, realmente, o sea, yo me tomaba siempre muy en serio entrenar, la competición, pero tenía 16 años y jugaba en el Sporting de Herrera, entonces pues ya empezabas pensabas que ibas a ser futbolista, entonces te apetecía salir con los amigos, ir de fiesta, empezabas a descubrir lo que era tomarse una copa. O sea, tenía una infancia o una adolescencia normal, porque no tenía la presión de estar en la Real Sociedad. Entonces, la madurez, siempre he tenido ese punto un poco de responsable, ¿no? Eso siempre ha sido. Luego es verdad que cuando llegas a la Real Sociedad, pues ya te empiezas a preocupar por otras cosas como la alimentación, el no salir, el cuidarte más, porque es parte de ser casi, bueno, de entrar en ese sistema, ¿no? Pero yo creo que todos somos como somos, y es difícil, si más o menos es responsable, aunque no hubiese jugado a fútbol o no hubiese esto, pues cada uno le llega el momento de madurez, y yo creo que en ese sentido pues tenía un poco claro, y en el cole y todo era pues chinchúa, entre comillas, ¿no? Entonces era así, no me pongo ninguna medalla, sin más. Bueno, vale, o sea, ¿qué aplicaste o qué te diste cuenta de ti
fuera del campo que pudiste aplicar en el fútbol? Que si eras muy... como que te gustaba mucho relacionarte con la gente y eso igual dentro del campo te ha resultado útil o alguna cosa así fuera que no tenga nada que ver con el fútbol, que digas, pues igual me ha servido un poco o me ha ayudado. Bueno, yo creo que hay una cosa que me ayudó, que fue llegar tarde a las categorías inferiores de la Real Sociedad, que fue el tener ganas de fútbol, porque yo entrenaba 2 días a la semana en medio campo y había muchos de los que yo llegué a juveniles que habían entrenado 4 veces 5 y estaban hasta cansados, ¿no? Y luego lo competitivo que soy para todo, o sea, a mí no me gusta perder a nada, entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho. Luego, pues me llamaban un poco Ospin porque soy un poco vinagres a veces cuando estoy compitiendo, pues me transformo un poco, luego soy bastante amado, yo creo que soy un tío bastante fácil para relacionarse, pero yo creo que esas cosas sí que ayudan, ¿no? En los vestuarios, pues siempre pues intentar aportar buen rollo y no ser un gran en el culo. Y luego sí que el punto de madurez que decías antes, yo creo que sí me llegó cuando ya pasé los 25, empezó a salir el pelo blanco y ya asumes un poco y aprendes cuál es tu rol en el equipo, ¿no? Pues yo en Soria sabía que era suplente y que aportaba más de suplente que de titular, ¿no? Eso ya te llega un poco más tarde, pero bueno, yo creo que eso que decías de tratar de ser buen rollo y llevarte bien con la gente, pues es algo que me lo he llevado de la cuadrilla también o lo he intentado llevar. Luego igual hablas con compañeros y igual te dicen que era un gilipollas, ¿sí? O sea, que tendrán razón, ¿eh? No, nunca va a ser la misma situación, pero ¿qué le dirías a un chaval? Tú ponle que está en la Real o uno que pinta así buenillo, ¿qué le dirías a un chaval como para motivarlo, como un consejo? Bueno, a ver, es verdad que los consejos no valen el mismo consejo no vale para todos. O sea, a un chaval le puedes decir, joder, tranquilo, quítale tensión a los partidos porque es un ultra competitivo y lo vive mucho, y otro igual es muy parado y le tienes que decir otra cosa, ¿no? Pero, o sea, ya un chaval que esté cerca de llegar a la élite y que está para despuntar, o sea, yo le diría que merece la pena los sacrificios que está haciendo, ¿no? Porque ya están haciendo todos sacrificios. Hoy en día el que está en un juvenil de la Real o en un C o en un Sanse está dejando de lado muchas cosas, ¿no? Pues aunque no lleguen a primera división merecen la pena porque luego te dejan una manera de entender la vida, una manera de entender la profesionalidad, de entender cómo hay que enfocar cada trabajo y le vale para cuando esté currando aunque no sea futbolista, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es algo que le está sirviendo, ¿no? Que los esfuerzos y los sacrificios que está haciendo por intentar ser jugador merecen la pena, porque luego sirven en la vida. Te das cuenta cuando te sale el pelo blanco. Vale, esta es una pregunta que a partir de ahora la voy a hacer siempre a todos los que sean de este mundo y tal, que puedes elegir no responder lo que quieras. Porque yo en un vídeo lo admití y como me cayó tanto, no hate, pero como tuve tantas opiniones, se lo pregunté a Cortabarría y bueno, ahora vemos la respuesta. ¿Tú como Real Sale, te gustaría que el Athletic bajase segunda un año, solo para el decir que ellos también han estado en segunda? A ver, en mi caso la respuesta es más fácil. Yo he conocido el Athletic por dentro. A mí, yo fui a Bilbao y me fue muy mal. Ellos hacían una apuesta muy importante por mí y no funcionó. Yo no jugué prácticamente nada, no metí goles y aporté muy poco para la expectativa que había. Y a mí me trataron muy bien. Entonces, yo voy a ser siempre la Real. Pero a mí el Athletic me ha cuidado y me ha tratado bien. Entonces, no puedo tener una opinión negativa. Entonces, yo no quiero que al Athletic le vaya mal en nada. Todo lo contrario. Si se juega con la Real o entra en Champions o no, pues no dejo de ser de la Real, no lo puedo evitar. He nacido en San Sebastián y soy de la Real, siempre voy a ser de la Real Noeta desde pequeño, entonces eso no lo puedo evitar. Pero a partir de ahí, después de la Real, no le quiero al Athletic que le suceda nada negativo. Pues muy buena respuesta, la verdad, has disimulado muy... No, pero sí, soy forofo de la Real y voy a Noeta a todos los partidos y siempre he ido con la bufanda, he ido siempre, eso no quita la cosa, pero me han tratado bien y no soy anti-Athletic ni mucho menos, entonces... Porque esta pregunta era de noticia, ya era buscando... de titular, ¿no? Buscando aquí el... No, pero tú he dicho la verdad, no ha sido para quedar bien, o sea, si ahí me hubiesen tratado de otra manera... ¿Qué contestó Cortabarría? Probablemente que sí. Que no. Tampoco. No. Es que en su época también las relaciones con el Atleti se llevaban muy bien. No había todos los partidos y tal. Claro, y yo, es lo que decía la gente, no, es que en esta época no tienes ni idea. Tal. Y yo decía, a ver, yo ya solo que mira, el año pasado dijimos que un año sin derbi y tal, ahora sería en el Sanse Athletic, sería una locura. Pero yo también, para mí, yo entiendo pero o sea, al final somos equipos vascos, al final también hay muchos chicos de Donosti que por desgracia pues han ido al Atleti y no están en la Real, pero ya está, una vez que no está en la Real, que les vaya bien a esa gente, a esos chavales, y yo no sé, yo creo que entre euskaldunes, cuando no estemos unos u otros, el Alavés, el Eibar, Osasuna, nosotros, pues
pues tenemos que intentar también, oye, pues que las relaciones sean lo mejor posibles, a pesar del hate que hay ahora, y hoy en día todo es unos contra otros, pero... A ver, yo tengo que decir que no, yo no lo hago por odio, Públicamente, yo por mí sí, una temporada, yo solo una temporada, que luego suban y que nos ganen y que lo que sea, pero una temporada para él, porque nosotros hemos estado en segunda y ellos no, y eso, quieras que no, me pica un poco. Bueno, les hace ser todavía únicos, son no, sí, sí, de que claro, no son tiene mucho mérito. Sociedad anónima y son con el Barça y el Atleti, o sea, y el Real Madrid los únicos que no han descendido, pues es parte de un relato muy potente. Entonces, claro, pues a uno del Real le gustaría que ese relato fuese como el de la Real, ya hemos estado en segunda, yo lo entiendo. Si es sano, bien, otra cosa es que lo mires con ganas de hacer daño, pero yo entiendo esa rivalidad y bueno, pues ya está. Bien. Si es no más por aquí, por envidia que por otra cosa. Y otra cosa que no tenía apuntado, pero me ha salido y me gustaría decirte, la 2-3 días antes de la final de la Copa del Rey, fue uno que graba encuestas así antes de un partido y le preguntó a los aficionados del Atleti a ver, ¿cómo era la pregunta? A ver si les gustaría que ellos no entrasen en Europa, pero nosotros perdiésemos la final, o todos contentos, o ganásemos la final y ¿qué crees que contestaron? Pues depende a la franja de edad a la que preguntes. Si preguntas a la gente más mayor, probablemente diga que la Real gane y que ellos vayan a Europa, y si vas a más jóvenes, pues será al revés, porque se ha polarizado un poco, pero no tengo muy claro, igual salió que ganase la Real y el Atleti también se metiese en Europa, al revés. De hecho, nada, o sea, 2-3 Pues personas de... mucha gente joven. No te creas. No, que te digo de broma, que no tengo ni idea. A ver, yo tengo que decir que eso sí que no lo comparto nada, lo de... Yo entiendo que ellos no dices, mira, que pierdan la final, pues ya pues, nos ayudamos entre nosotros, pero al final es un poco lo mismo, es otra que gana el rival que tú no ganas, que te puede ver un poco, pero ya, en plan, perjudicar a tu equipo para que el otro no, eso ya no lo veo. Luego hay un tema ya deportivo, que si al Athletic le va bien, a la Real no le interesa, y a Atleti tampoco le interesa que a la Real le vaya bien, porque es un jugador X que lo quieren los dos equipos, si uno está en Champions y está yendo bien y demás, pues igual prefiere ir a ese equipo, entonces eso ya es una otra mirada más, que tampoco nos conviene que al lado le vaya muy bien. Y al final, oye, pues peleamos todos por los mismos jugadores en una zona muy pequeña y pues bueno, pues eso también es importante. Pero lo que hemos dicho, si no va con odio, pues... Sí, pero es una curiosa la respuesta. He visto comentarios en algún TikTok que te hacen a ti, en plan de este es el jugador que no sé qué tal. Algún comentario que te comparan un poco con Robert Navarro. Yo no lo veo tan igual, yo no lo veo tan... No tengo redes sociales, entonces pues voy un poco ajeno a la realidad esta. Yo creo que nada que ver. Nada que ver, o sea, es que yo era técnicamente... De la Real Atleti, así un poco delantero extremo tal, nada, son iguales. Y yo no lo veo tan así. O sea, yo era un delantero técnicamente muy justito, porque yo calidad tenía poca, pero tenía gol. O sea no de la manera de jugar, sino como la carrera y tal. Y yo creo que no tiene nada que ver. Solo de la Real Atleti... Bueno, pensaba que es por la forma de jugar, no. Bueno, yo creo que Robert Navarro está consiguiendo mucho más de lo que yo conseguí en el Atleti. Y la salida de Robert Navarro al Atleti no es como la mía. Yo me voy de la Real pues siendo un jugador que es el goleador del equipo en ese momento en segunda y lo que sea. Y tú eres de aquí, tú eres de... Y te vas, ¿no? Robert se va a Mallorca, aunque se ha cedido, luego vuelve. Es como Yuri también se va al PSG, luego vuelve. En mi caso es más, pues estando jugando aquí, pues decido marcharme, ¿no? Pues un poco como Seba o Rodrigo Martínez, en mi caso peor, aún para los de la Real, pues sin traspaso de por medio. Pero bueno, yo no veo tantas similitudes tampoco. Yo tampoco, eso te lo tengo que decir. A mí me ha impactado cuando lo Vale, ahora te voy a hacer una... No es igual no sé, has dicho que no tienes redes sociales, igual no has visto, pero igual alguna vez te han enseñado. De respuesta rápida. Sí, bueno, me tienes que responder con... puedes explicarte un poco, pero... Nada, voy corto. Pero rápido. Describe tu carrera en una sola palabra. Puedes decir alguna que otra, sí, pero... Sí, no, estoy pensando cuál es, porque es que me sale pues como altibajo, pero en el fondo es de superación, igual una carrera de superación. ¿Qué jugador te recuerda más a ti? Ya hemos dicho lo de Robert Navarro. A ver tú aquí. ¿Inzaghi? Sí, Inzaghi o Raúl González Blanco, delanteros oportunistas de área y técnicamente, bueno, no era muy bueno técnicamente, pero bueno, o Salinas, dos jugadores que parecía que se tropezaban, que no sé cuántos, pero que siempre metían 20 goles, ¿no? Pues yo era un poco eso. El mejor delantero vasco que has visto. Entre Aguirreche y Aduri. Vale, luego me viene perfecto. Aguirreche para mí es top, o sea, top he jugado con él y el que lo he visto, y Aduri no he jugado con él, pero claro,
que son Sí. la noche y el día, pero o sea, Aguirreche y Adu. Un defensa que te hacía sufrir, o bueno, sufrió el que más te ha costado juego contra este ahora ya. Ha jugado contra muchos, no me acuerdo. No voy a decir los típicos. Mira, Morevieta era difícil, porque era rápido, era fuerte. porque Y daba también. a mí se me daban peor los defensas pequeñitos. O sea, si eran grandes y lentos, para mí era mejor. Entonces, a Morevieta era fuerte y rápido, sobre todo, era rápido. Luego a la More de otros equipos, y de mi Ansote. Jugar contra Ansote era horrible, siempre estaba concentrado, era rápido, siempre estaba atento, era horrible para el delantero porque no se despistaba nunca. Entonces, eso era complicado. ¿Qué cambiarías del fútbol moderno? La tontería. La tontería. De que se tiren, el tiempo, estar más pendiente del VAR, de esto, o sea... Y entramos ahí, ¿bar sí o bar no? La típica que diría todo el mundo, sí, pero no el que tenemos. O sea, que se use para 4 cosas muy graves, no como norma ya... A ver, fíjate ahí. que Me use, gusta la respuesta. pues sí, el VAR sí, porque creo que ayuda y porque si es un fuera de juego, un gol anula por fuera de juego, me han anulado muchos fuera de juego que no eran y igual me han dado algunos que sí eran, ¿no? Entonces, para cosas muy concretas, para una faltita, para una segunda tarjeta, para un contacto que ha rozado pero que no se sabe, pues no, o sea, que temas muy evidentes y muy flagrantes. Me gusta la respuesta, la verdad. El vestuario más loco en el que estuviste, en el que más... Ya el que más De has Córdoba. disfrutado, Ah, el de bueno, Córdoba. no, el de Córdoba es el más loco porque aquello era cada uno es su padre y de su madre. sí. El que más he disfrutado, probablemente el de Miranda que te he dicho antes. Porque éramos una cuadrilla de amigos, salíamos de entrenar y nos íbamos a tomar una caña, tal cual, porque era pues un primer pero año eso en es segunda. vestuario, eso ayuda al final. Pero eso fue nos salvamos por eso. Ya te he Sí. dicho, sí, ya te he dicho que éramos un equipo justito para la categoría. Vale, ¿quién era el más bromista? He dicho dentro de este vestuario y luego me dices de Real, del Mirandés, de ese... Bueno, del Mirandés estaba Koikili ahí también, mítico Koi, y había alguno más, Koikili, Goiría, un chico que también jugó llegó a jugar en Atleti. Y de la Real, de los 3 años que estuve, bueno, Elus era muy payaso, Elus Tondo, Gorka, y ahora no me acuerdo. Diego Rivas era un tío también muy guasa. Bueno, yo creo que esos dos podrían ser. ¿Qué jugador estaba infravalorado de tu época o que la gente no lo reconocía mucho, pero... Para mí hay dos, mira, uno está de dentro se actualidad veía que hoy. era bueno? Mira, ahora igual es el mejor jugador que en el que he jugado. O sea, lo que pasa es que tenía poca prensa porque el tío no le gustaba mucho la prensa y era bastante introvertido y, o sea, de cara al público. Bueno, ahora ya era un está tío normal. soltando entrenador todo lo que Sí, pero es tenía que ahí. era de jugadores un espectáculo. Ponías de lateral derecho, era el mejor, de media punta, o sea, era técnicamente, inteligencia en el campo, todo impresionante. Y otro jugador infravalorado igual, Ansotegui te diría. O sea, me parece un central. Otro que de entrenador, Pero es que, conciencia puede ser. bueno, es que es gente que en el campo son discretos, pasan desapercibidos, pero dan un 8 siempre. Anso era siempre un 8, siempre un 8, siempre un 8, un 7, no le pillabas nunca desconcentrado, era para mí jugadores infravalorados. Vale, y ahora, más lo mismo, si no tienes redes sociales, no sé si has visto, pero es quédate callado hasta que escuches un jugador mejor que tú. ¿Lo has visto alguna vez o...? No, O sea, yo te he enseñado voy a estar jugadores hablando y- el primero, si son todos mejores que yo. No te creas, o sea, vamos a ir... Daniel, no te voy a decir el primero. Si, ¿cómo va la película? Tú escuchas un nombre y tú tienes que pensar, ¿soy mejor que él? Pues digo, mira, no, al revés, perdón, Me callo. me he columpiado yo. Si dices, este ya está, hasta aquí no Vale. él es mejor que yo. Más en ya escala hablas de y menos dices, a más, en eso teoría es, yo te digo cuál es mi umbral, eso más es. o menos. No vayas de humilde, di lo que opinas. Vale, voy a intentar, voy a- Martín Merkelán, John Bautista, que para mí son mejores, ¿no? Martín Merkelán tiene una zurda impresionante, Tiene- un golpe, tiene una muy velocidad, buena técnica, una pero a velocidad. nivel John global- Bautista también está haciendo goles, es rapidísimo, que yo te he dicho que yo tenía gol y era rápido, pero técnicamente es que son infinitamente mejor que yo esos jugadores. técnicamente no lo sé, tampoco lo creo, pero en global yo creo que es imposible. A ver, dime un par más. Robert Navarro, estamos hablando mucho de él, de Robert Vale. Navarro hoy. ¿Y quién más había? Kenan Kodro, Yo creo que podría estar en ese nivel todavía. Guru Zeta. Allá. No, ya... Yo creo que es mucho más completo. Es que son otras épocas, Sí, también, ¿eh? Claro, y es hace muy 15 diferente. años, otro Y no fútbol. todos son de la misma posición, pero... Sí, yo creo que ahí. Pero si te digo, ahí te tengo que frenar yo que no creo que... Tú ten en cuenta que yo he hecho mucho nombre, pero en primera división solo jugué un año en la Real, luego bajé y mis números han sido buenos en
segunda, en la Real. Sí, pero bueno, al final Merkeland, Bautista Sí, y tal, también más está lo haciendo mismo. buenos, ¿no? Y yo creo que... A mí es que me parecen todos mejores porque, pero si tú le preguntas a Cortabarría, que has dicho antes, por un central del año 2000, cuando él se retiró en el 85, dice que es mucho mejor porque Sí, todos te pero- parecen más rápidos, más fuertes, más técnicos, es como que la No, sí, sí, evoluciona. claro. Entonces Pero- tú te comparas y pareces peor. Pero con tú ves a todos. Cortabarría ya... a ver qué se me ocurre así, a Lenormand, y dices, Lenormand ha sido un centralazo, pero por lo que ha sido Cortabarría y por lo que tal... Pero Cortabarría te voy a decir que la normal es 10.000 No, sí, veces sí, mejor sí. que él, porque será Ya, más sí. técnico, más rápido y más fuerte. Solo que en el momento ese los delanteros también eran más lentos. Sí, Los bueno. 4 jugadores que me has dicho para mí son los 4 mejores, más completos. Sí, pues cuando decía ahora vas a No, iba pues ya. Barrene, que no tiene nada que ver contigo. Mucho mejor. No, ni juega de delantero ni nada, Mucho pero... mejor, jugadores de Champions, tú, y internacionales. Ya. Chori Castro, Para mí es mejor que Chori, Barrene es mejor que Chori Castro. yo creo que sí. Raúl García, García, el del Raúl García- Osasuna, Atlético de Madrid, Atleti, Sí, luego, eso eso es un pepino. vale, y ahora tengo tres que quiero que me expliques un poco. Iñaki Williams, Aguirreche y Aduri. Y por eso me ha hecho gracia cuando me ha respondido lo de Aduri y Aguirreche, porque son muy diferentes, también. hay Uno que es decir, velocidad, el otro es remate, todo, y el otro es Gol en técnica. general. Y Aguirreche es técnica, juego de espaldas. Aguirreche es impresionante cómo juega fútbol, de espaldas, asociativo. No sé, claro, no te puedes quedar con uno porque ninguno, depende cómo juegues. pero- no, sí. Si juegas a pim pam pum, Iñaki Williams. Si juegas a centros de abrir la banda y Aguirreche. y a Duri, los dos, Aguirreche y Aduri. Ya, es que Aduri Y si también juegas es a un mejor asociación y jugador. combinativo, Aguirreche. Vale, bueno, vamos a hablar de Aduri. Jugó todas las temporadas en el Athletic y en el Huesca, puede ser, o en el ¿No? Pues jugó en Mallorca, en Valencia. Mallorca. Valencia, Valencia no no jugó. ¿Tú crees que tuvo una oferta así gorda alguna de un extranjero o algo así? Seguramente sí. Sí, y se quiso quedar, ¿eh? Seguramente sí. Es un tío que es más bilbaíno que... Sí, no, pero bueno, ya había hecho había dado sus vueltas. Aduri estuvo en Valladolid. Estuvo en Valladolid, antes de ir al Atleti, porque Atleti estuvo en el filial, salió a Valladolid, luego lo firman y luego lo sacan justo a Mallorca cuando llego yo. O sea, sale Aduri y yo llego al Atleti. Aduri va al Mallorca porque no le renuevan y me fichan a mí. Y luego yo, pues como digo, lesionado, fichan a Toquero y empezaron a jugar entre el Toquero y luego creo que va a Valencia y vuelve al Atleti. Ya con 30 y luego hace 9 años después. Gaisca muy rápido, ¿verdad? Sí, y luego con peleas. Y ¿sabes que Gaizka jugamos juntos en el juvenil de la Real Sociedad, Toquero y yo? ¿Sabes qué? Estaba... Porque Estuve un año en el juvenil públicamente de la Real. no se sabe eso. No, tú vas a una aplicación y no te pone que Toquero... Estuve un año en el juvenil de la No me Real. acuerdo dónde, yo vi una foto con la mitad de la Real. No puede ser, Sí, porque es de Vitoria. Rubio, sí, Copelo. Y dices, no puede ser. Pues No, en no el puede torneo ser, este que pero juega la tal. Real en Semana Santa, todavía se juega, el torneo internacional este que juega la Real Sociedad en categorías Sí, inferiores en sí, Semana sí. Santa, pues ahí antes había una selección de Guipúzcoa que invitaba a todos los jugadores que estábamos más o menos, no estábamos en el club, en el radar, y nos ficharon a Toquero y a mí, a los dos, después de ese torneo para el juvenil. Y luego pasa el Sansi y Toquero no. Fue por ahí a jugar, jugó en Vitoria, luego se fue a jugar a Sestao y lo firma ahí. Y ahora está en... No, se del retiró Athletic. y No, sí, pero en el está de Athletic comentarista. No, de está de comentarista de la comentarista. Movistar, ya te digo, La con juega Moyá y Movistar, así. sí, no sé. Es verdad. Vale, bueno, vamos a hacer como que acaba de terminar el test de Vale, esto y pero se la podría. última pregunta era ¿a quién le quieres pasar? ¿O a quién te gustaría? Pues... Una entrevista te he dicho antes a Gorka Lustondo. A Gorka Lustondo. Tiene una experiencia, es diferente porque se va al Atleti porque la Real no renueva, pero está en Madrid, a ver si lo pillas. Pero es un tío interesante que hace tiempo que no sabe de él. Bueno, pues perfecto, muchas gracias. Nada, a vosotros. nada. Que ricasco. Nada.